El tema que vamos a abordar el día de hoy es ángulos interiores y exteriores de los polígonos regulares. Es continuación de lo que es la primera evaluación, donde miramos el tema de puros ángulos. Nos quedó pendiente este. Entonces vamos a iniciar. Para poder entrar de lleno a lo que es el tema, pues hay que recordar ciertos puntos que vamos a necesitar, porque se van a estar mencionando esos conceptos o palabras y hay que dejar en claro de una vez estas palabras. Primero, en los polígonos regulares, cuando ustedes buscaron su tarea de qué era el concepto, la clasificación, los elementos y propiedades de los polígonos, en la clasificación había de dos, regulares e irregulares. Entonces ahorita vamos a trabajar con los puros regulares. En los regulares este es el concepto, dice que los lados y los ángulos en un polígono regular tienen la misma medida. Eso tiene que quedar bien claro, que lo que vale un ángulo interior, los demás van a valer lo mismo. Lo que valga un ángulo exterior, los demás van a valer lo mismo. Esa es una de las ventajas que tenemos en los polígonos regulares. Segunda, ¿cuáles son los elementos y propiedades de los polígonos? Eso les pedí a ustedes que reescribieran como primer apunte en su cuaderno para poder dar inicio a nuestro tema. Yo lo voy a mencionar ahorita, pero ustedes ya deben de tener su nombre, concepto y la figurita que representa a cada uno de estos elementos y propiedades de los polígonos, que son el radio, el apotema, la diagonal, ángulo central, ángulo interior y ángulo exterior. Empecemos con el ángulo interior. ¿Qué concepto tienen ustedes ahí en su cuaderno como ángulo interior? Vamos a compararlo, a ver si todos coinciden con lo mismo. Ángulo formado por dos lados consecutivos del polígono. Si yo pongo la figura de un polígono, en este caso voy a usar un triángulo, el ángulo interior es la marca que les voy a poner ahorita ahí. Ese es un ángulo interior, el ángulo que queda dentro del polígono y está formado por dos lados consecutivos del polígono. Y normalmente esos ángulos se representan en la parte de afuera con una letra mayúscula, como es los que voy a poner ahorita, el ángulo B y el ángulo C. Esos son los ángulos interiores. Ahora, ¿qué es un ángulo exterior? Un ángulo exterior es un ángulo adyacente al ángulo interior del polígono. ¿Qué significa adyacente? Ahí se los puse en paréntesis. Es un ángulo de 180 grados, o sea que son dos o más ángulos que forman este ángulo de 180 grados. Vamos a ver nuestra figura. Este es el polígono que mostré anteriormente y ahí están marcados sus ángulos interiores. El ángulo exterior es el adyacente, o sea, la prolongación hacia afuera de cualquier interior y que formen un ángulo de 180 como el que voy a poner aquí. Este sería un ángulo exterior. Y si ustedes ven muy claramente, entre el de adentro y el de afuera forman un ángulo de 180 grados. Otro punto que debemos nosotros tener en cuenta para poder entrar al tema es el teorema número 1 de los triángulos, que nos dice: en cualquier triángulo, en todo triángulo, la suma de los tres ángulos de adentro de cualquier triángulo es igual a 180. Yo vuelvo a poner mi mismo polígono. Y expresado acá en fórmula sería el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C nos dan 180 grados. ¿Okay? Expresado con símbolos como lo hemos estado haciendo, más bien como les dije que íbamos a representar nuestros ángulos interiores y exteriores y sumatoria, pues sería de esta manera. Así es que vamos a recordar eso. ¿Qué es sumatoria de ángulos interiores? Es lo que suman todos los ángulos interiores en un polígono y los vamos a simbolizar de la siguiente manera. La E es para la sumatoria. Este de símbolo de menor que en matemáticas lo vamos a utilizar para simbolizar un ángulo y la I latina minúscula para expresar la palabra interior, que los tres juntos pues serían sumatoria de ángulos interiores.
Así es que ya con eso ustedes tienen las bases para poder iniciar lo que es nuestra explicación del tema. Así que lo importante aquí es calcular cuánto vale un ángulo interior y cuánto vale el ángulo exterior de un polígono regular. En este caso el primero que vamos a ver es un triángulo. Ponemos aquí. Ya les comenté cuáles eran los ángulos interiores. Tenemos un ángulo, el A y el B, el ángulo A, B y C. Entonces lo que vamos a ocupar aquí es cuánto vale uno de estos. Y nos vamos a enfocar en el teorema que les comenté hace rato, el del triángulo, que dice la suma de los tres es igual a 180. Entonces, si los tres suman 180, ¿cómo puedo calcular el valor de uno solamente? A ver, piénsenle. Sería elaborando una división. La sumatoria la vamos a dividir entre n. Esta es la nueva letra que vamos a usar, la letra n. N significa el número de lados o el número de ángulos en un polígono y se los pongo aquí. La sumatoria de ángulos interiores y la letra n es lo que vamos a ocupar para esta fórmula. Entonces la sumatoria en el triángulo ya la tenemos, es 180 y n, el número de ángulos que son 3, así es que hacemos la operación aquí del lado derecho. 180 entre 3 nos dan 60. Eso es lo que vale uno de estos, vale 60. Y todos valen 60 porque recuerden lo que valga uno valen los demás. Pero ahora vamos con el ángulo exterior. El ángulo exterior es el adyacente al interior. Si el 60 es el de adentro, ¿cuánto vale el de afuera? Ya lo podemos nosotros deducir por lógica, pero pues vamos a hacer una fórmula que dice a 180 le quitamos el interior y el interior ya lo tenemos acá arriba, que vale 60. Así es que nos quedaría 180 menos 60, nos queda a 120. Quiere decir que este ángulo de afuera vale 120. Así es como trabajaremos el triángulo, porque ya existe un teorema que nos puede ayudar acerca de lo que es cómo encontrar ese ángulo interior. Pero si nos vamos con el cuadrado, el siguiente polígono, el de 4 lados, vemos que existen 4 ángulos interiores, pero aquí no existe ningún teorema que digan en un cuadrado la suma de sus 4 ángulos suman tanto. No existe un teorema de ese tipo. Lo que sí existe es el del triángulo, que la suma de los 3 es 180. Vamos a hacer lo siguiente para poder resolver esto, encontrar la sumatoria. Ustedes en secundaria miraron una actividad donde los maestros les pedían tracen diagonales en sus figuras geométricas para ver cuántos triángulos se forman. Y les ponían una infinidad de figuras y ustedes empezaban a trazar diagonales. Vamos a hacer lo mismo aquí. La diagonal es uno de los elementos y propiedades de los polígonos. Así es que trazando diagonales vamos a encontrar cuántos triángulos se forman. Pero uno de los reglamentos para trazar diagonales es que solamente se escoge un vértice. No pueden escoger dos porque se cruzan. No se deben de cruzar las diagonales. Entonces aquí yo puedo trazar una sola diagonal. Una sola diagonal para poder identificar cuántos triángulos se van a formar, que en este caso son dos. ¿Ok? Como se formaron dos triángulos y cada triángulo tiene 180 en sus ángulos interiores, pues vamos a hacer una multiplicación del número de triángulos encontrados por 180, que cada triángulo tiene 180, 2 por 180 nos dan 360. Eso significa que la suma de los 4 ángulos de este cuadrado, la suma de los 4 es 360. ¿Cuánto valdrá 1? Vamos a hacer la misma operación, la misma fórmula que dice la sumatoria entre el número de ángulos. La sumatoria aquí está arriba, es 360. Entre n, que viene siendo 4, porque son 4 los ángulos, nos da que vale 90 grados ese ángulo interior. ¿Okay? Entonces ya tenemos el interior. ¿Cuánto será el exterior? El exterior es adyacente. Acuérdense que hacia afuera forma un ángulo de 180. Entonces aplicamos la fórmula. 180 menos el interior, que es 90. Por lógica sabemos que
El siguiente ángulo pues tiene un valor de 90 también. Este es el del cuadrado. Vamos con el pentágono. El pentágono pues tiene 5 ángulos, 5 lados, todos tienen la misma medida, pero no existe tampoco un teorema. Vamos a aplicar el del triángulo. El del triángulo, y para eso pues hay que trazar las diagonales que nosotros ocupemos para poder saber cuántos triángulos se forman dentro del polígono. Y escogemos, pues yo voy a escoger el vértice D solamente aquí y trazamos que, y al trazar diagonales vemos que podemos trazar solamente 2 diagonales, pero se forman 3 triángulos, es lo que nos importa, cuántos triángulos se forman en este polígono. Y hacemos la multiplicación, 3 triángulos por 180, que nos dan 540 grados en la suma de los 5. Si la suma de los 5 da 540, ¿cómo calculo 1? Pues 540, pues la sumatoria entre n, que es el número de ángulos, acá lo ponemos, 540 entre 5, que aplicamos la fórmula que está del lado izquierdo, y sabemos que nos dan, aquí al hacer la división, encontramos que nos dan 108 grados en su ángulo interior. Y el ángulo exterior es el adyacente, o sea, la prolongación hacia afuera. Aplicamos la fórmula 180 menos 108 que vale el interior y obtenemos 72 grados en lo que es el ángulo exterior. Así quedaría el pentágono. Vámonos ahora con el hexágono. Tenemos nuestro polígono. 6 ángulos, 6 lados, todos miden lo mismo, pero no existe un teorema tampoco para hexágono, solamente el del triángulo, así es que voy a escoger el vértice E para trazar mis diagonales, que serían 1, 2, 3 diagonales para formarse 4 triángulos. Como se formaron 4 triángulos, pues hago la multiplicación de 4 por 180, que nos dan 720. Para encontrar 1, porque ese es nuestro tema, calcular el ángulo interior y exterior. Para poder encontrar estos dos, primeramente hay que encontrar cuánto vale la sumatoria, o sea, cuánto suman todos. Por eso es que estamos haciendo esto primero. Pero ya lo encontramos, ahora el interior, la sumatoria entre el n, que es el número de ángulos. La sumatoria que vale 720 entre 6 nos queda a 120, quiere decir que el ángulo interior, aquí lo marcamos, vale 120. Y el exterior es la prolongación, así es que hacia afuera, o sea, es un adyacente. Serían 180 menos el interior, que vale 120, donde el exterior nos queda en 60 grados. Ya tenemos aquí 4 polígonos hechos del triángulo, cuadrado, pentágono y hexágono. Ahora les hago preguntas de examen para que ustedes vean y analicen lo que va a venir. ¿Cuál es el valor de la sumatoria de ángulos interiores de un polígono de 66 lados? Y ese es el símbolo para calcular la sumatoria de ángulos interiores. También puedo preguntar, ¿cuál es el valor del ángulo interior de un polígono de 66 lados? Tenemos aquí el símbolo de ángulo interior. ¿Y cuál es el valor de ángulo exterior de un polígono de 66 lados? Y ahí está su símbolo de ángulo exterior. Pero ustedes podrán preguntarse, de 66 lados, imagínate trazar un polígono con tantos lados, después trazarle cada una de sus diagonales para conocer cuántos triángulos se forman y así multiplicarlos por 180 para conocer la sumatoria solamente, pues es mucho trabajo, ¿no? Por eso es que vamos a elaborar una fórmula más. Los que ustedes ya tienen son ángulo exterior y ángulo interior. Estos dos de aquí ya existen esas fórmulas, ya las hicimos. La que todavía no podemos hacer fórmula es la de sumatoria, porque para eso hay que dibujar el polígono, trazar diagonales y saber cuántos triángulos. Pero ahora en este de 66 lados podemos hacer una fórmula